Todos miramos con horror en septiembre 11 del 2001 mientras las Torres Gemelas del Centro de Cambio Mundial en la ciudad de Nueva York fue destruida por un ataque terrorista. En cosa de horas, el FBI inició una operación masiva de inteligencia para identificar las fuerzas malignas que estaban detrás de este ataque mortal. En esta serie nosotros estamos también haciendo nuestra propia investigación sobre la verdadera naturaleza del verdadero anticristo bíblico. ¿Es una persona abierta, mala, como muchos ven a Osama Bin Laden? ¿Un dictador político como Adolfo Hitler? ¿O podría ser alguien con características cristianas que nadie podría imaginarse? Unámonos a Steve mientras continuamos un viaje profundo en las crónicas del Anticristo. Muchos de ustedes saben que mi nombre es Steve Wohlberg. Wohlberg es un nombre muy judío y como una persona judía he estado molesto, horrorizado por los hechos de levantamiento de Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial en Alemania. He hecho mucha lectura sobre este hombre y como muchos otros millones de personas, no solamente judíos sino cristianos por todo el mundo, hemos estado horrorizados de aquello que se llamó el Holocausto, aquellos campos de concentración, aquellos crematorios, aquellos baños que no eran baños. Ustedes han escuchado quizás de uno que se llamaba Dachau en Alemania. Visité ese lugar muchos años atrás. Nunca voy a olvidar lo que mis ojos miraron. La realidad horrorizante. Ahora, muchos cristianos hoy, cuando piensan sobre el tema del anticristo, ellos se imaginan que el anticristo puede ser alguien como Adolfo Hitler, alguien que horrorificaría fuera de la iglesia al tiempo del fin y que haría cosas horrorizantes y cosas obvias. Lo que vamos a hacer en esta serie especial de las crónicas del anticristo, vamos a dar una segunda mirada a las ideas populares sobre el anticristo para ver si ellas son reales o qué tiene que decirnos la Biblia. Abran sus Biblias una vez más, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Como mencioné antes, esta serie de las crónicas han sido construidas alrededor de Segunda Tesalonicenses. Como un rayo láser vamos a hacer un análisis sobre estas diferentes frases, este capítulo de Pablo sobre el anticristo, y vamos a hacerlo hoy. Vamos a mirar, vamos a orar. Quiero orar antes de entrar en esto. Si no les importa, vamos a bajar las cabezas para que el Señor nos ayude y bendiga esta reunión. Padre, venimos a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo, y pedimos que tu Espíritu esté con nosotros, que hagas este tema sencillo y que uses este tema alrededor del mundo para dar luz a mucha gente preciosa, para dar más claridad acerca de Jesús en la Biblia, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a empezar con el versículo 1. Pablo le habla a la iglesia temprana, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que es lo que estamos deseosos que ocurra. Jesús viene, nos lleva con Él y nos lleva a la gloria. Aleluya. Y ahora en el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera. No te dejes engañar, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. No vendrá sin que venga la apostasía, y hablamos de esto en el tema pasado. Esa apostasía dentro de la iglesia cristiana, vendrá una apostasía primero y entonces se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta frase, el hijo de perdición, es la frase de Pablo refiriéndose a algo o a alguien, el anticristo de la profecía bíblica. Lo que vamos a hacer hoy es enfocarnos en esta frase al final del versículo 3, hijo de perdición. ¿La miran? Ese es el título de este tema, hijo de perdición. Y esto es una frase muy, muy misteriosa. Y hay más que se puede encontrar que no mira el ojo en esta frase. Nuestra sociedad estaba haciendo un uso tonto de algunas de lo que se le llama las frases secretas o pasajes secretas. Creo que pasa con todos nosotros. Si llamas a tu banco, llamas por teléfono y le dices, quisiera hacerle una pregunta en relación a mi cuenta, ¿qué es lo que te piden? Ok, déjame tener el apellido de tu mamá.
y yo sé que eres, entonces para saber que eres tú, o tu seguro social, y tú la escribes o lo dices, y entonces ellos saben que eres tú, y esa frase abre la puerta para que tú encuentres información en tu cuenta. Si tú vas en el internet, y esto me toca hacerlo muchas veces, puedes ir a las cuentas de tu banco. Yo no tengo mucho dinero allí, pero cuando tú lo haces, puedes poner, te van a preguntar que pongas un código, que hagas una frase, que la escribas allí, una frase secreta, y cuando lo haces, ¿qué es lo que pasa? Se te abre y puedes buscar la información en tu cuenta. Pasa con cuentas de banco, con cuentas de teléfono, con emails, y depende de lo que tú tengas en tus programas. Tienes que estar haciendo esto vez tras vez, y algunas veces es un poquito complicado. ¿Cuál es el código de esto o el código del otro? Sea que lo digamos o sea que lo escribamos, este código, nuestra sociedad está llena de estos pasajes secretos. Ahora lo que les voy a enseñar es que esta frase bíblica, el hijo de perdición, que Pablo usa aquí en referencia al anticristo, esto es una frase secreta que nos va a abrir la puerta al entendimiento de la verdad, que es profunda y muy, muy poderosa. Esto es lo que vamos a hacer, vamos a estudiar acerca de esto. Esta frase, el hijo de perdición, solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. Una de esas veces es por Pablo aquí, en referencia al anticristo, pero hay otra ocasión, y eso es en el libro de Juan. Ahora, este es el gran Juan, en el libro de Juan, el capítulo 17, el versículo 12, Jesús le está hablando a su Padre durante su vida, al final de su vida, y le está orando alrededor a sus discípulos, a esos preciosos discípulos, y le dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino ¿quién? El Hijo, el Hijo le llama el hijo de perdición. ¿A dónde acabamos de leer esto? En 2 Tesalonicenses 2, el versículo 3. Esa es la frase que Pablo usa en referencia al anticristo. Cuando Jesús, esta es la única otra vez que se menciona en el Nuevo Testamento, cuando Jesús la usa, esta frase, hijo de perdición, ¿a quién se estaba refiriendo? Sí, estaba hablando acerca de Judas. Estaba hablando de Judas Iscariote. ¿Y quién era Judas Iscariote? Judas Iscariote era uno de los 12 escogidos discípulos del Señor. Él no estaba fuera, sino dentro, ¿verdad? Él era parte de ese círculo cercano. Vamos a hacer un estudio acerca de Judas. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas, el capítulo 6. Vamos a estudiar de la vida de Judas, acerca del anticristo. Recuerden que Pablo llamó al anticristo el hijo de perdición, y Jesús se refiere a Judas también por esta frase. Así que vamos a hablar de la vida de Judas y aprendemos muchas cosas del anticristo, muchas cosas impresionantes. Lucas capítulo 6, versículo 12 al 16. En aquellos días él fue al monte a orar, fue a una montaña a orar, tenía algunas decisiones serias que tomar y necesitaba orar, y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a los discípulos y escogió a 12, ¿a cuántos? A 12 de ellos, a los cuales también los llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el, ¿qué cosa? El traidor. Judas, uno de los 12, fue escogido por el Señor dentro de ese círculo
cercano, ese círculo especial, ese fue el que últimamente llegó a ser el hijo de perdición, que también dice significa destrucción. Vamos a seguir adelante, ahora vamos a ir a Mateo, el capítulo 10. Vamos a seguir haciendo aquí un poquito de estudio de este hombre. Este querido hombre que se convirtió en alguien malo. Mateo 10. Judas era uno de los 12. Estaba en ese círculo. Capítulo 10, versículo 1. Nos dice algo increíble en relación a este hombre que llegó a ser un traidor. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, ¿qué les dio? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Poder de Dios, poder que vino del cielo, poder de Dios, del Señor. Poder en contra de los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dios no es bueno? Servimos a un Dios amoroso, un Dios que nos ama y que Él quiere tocar nuestras vidas. Él en los tiempos de la Biblia quitaba enfermedades, quitaba dolor, quitaba tristeza, quitaba amargura, soledad. Él nos ama y hoy es el mismo Salvador. Él y me ama a mí. Y cuando Judas estaba con los otros 11 discípulos como uno de los 12, cuando el poder de Dios vino a los 11, ¿quién estaba también? ¿Qué creen que pasó con Judas? Él también consiguió el poder. Judas compartió el poder del Señor. Judas fue un canal del Espíritu de Dios. Judas fue un canal del amor de Dios, ¿verdad? Él tocó a las personas y fueron sanadas en el nombre de Jesucristo. Esto es increíble, pero es cierto. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos a un texto tremendo. Lucas 22:3. Con costo vas a creer este versículo. He hecho mucho estudio acerca de este tema y estoy impresionado. Mientras más leo mi Biblia, es como cuando uno escribe una frase y Dios abre las puertas y entra luz en la mente de la persona. Y he mirado cosas que antes no miraba. Algunas veces me pongo tan emocionado que con costo puedo esperar para compartirlo. Estoy deseoso y gracias que lo puedo compartir con ustedes. Esto es una respuesta a mis oraciones, estar aquí y tener la oportunidad de abrir la palabra de Dios y compartirla con ustedes. Muy bien. Lucas 22, el versículo 3, y este es un tremendo versículo. La Biblia dice, y entró Satanás, ¿dónde? En Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era el uno del número de los 12. Aquí está uno de los escogidos discípulos, un seguidor de Jesucristo, compartiendo el poder de Dios, un canal de sanidad por la gracia del Señor. ¿Y qué pasa con este hombre en este versículo? La Biblia dice que Satanás entra en él. Satanás tiene la habilidad de entrar dentro de las personas, aún de personas que reclaman ser seguidores de Jesús. Y esto es lo que pasa aquí en este pasaje. Ahora, lo que nosotros estamos leyendo aquí es que este hombre, el hijo de perdición, no es alguien que está fuera de la iglesia, no está fuera del cristianismo. Él es alguien que está adentro. Un punto importante. Mientras tú continúas leyendo, te vas a dar cuenta que lo que va a ocurrir. Vamos a seguir adelante. Ahora vamos al versículo 14. Versículo 14 está hablando de la última noche antes de que Jesús muriese. Versículo 14, cuando era la hora, en esa hora final se sentó a la mesa y con él los apóstoles.
Ahora, ¿quién estaba entre esos 12? Judas. Él se sentó en la mesa con el Señor aquella noche final. Y entonces en el versículo 15, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Jesús estaba por padecer y él estaba anhelando comer esta comida con sus discípulos escogidos. Y ahí estaba Judas, y esa noche él tomó el pan. ¿Y qué representa el pan? Su cuerpo, el cuerpo que fue quebrantado por nosotros en una cruenta cruz. Y también les pasó el pan a todos y lo comieron. ¿Y quién comió? Judas. Y entonces Jesús tomó la copa, esa copa que representa ¿qué? Su sangre, que fue derramada por nuestros pecados. Y Jesús pasó la copa y los discípulos la tomaron uno por uno. ¿Y quién también la tomó? Judas. Es más, también Jesús llamó a los discípulos, los pies de los discípulos. ¿Y de quién cree también que los lavó? De Judas. Él amaba a Judas. Le lavó sus pies, le dio el pan, le dio el vino. Y Judas estaba allí participando de todo esto. Como los otros discípulos, o cuando los otros discípulos miraban a Judas, ¿qué miraron? ¿Qué miraron en él? Ellos miraron un seguidor de Jesús, ¿verdad? Ellos miraron a uno de los escogidos. ¿Y quién estaba dentro de Judas? Satanás. Sí, Satanás estaba allí en la mesa, dentro de Judas, mientras él comía el pan y tomaba el jugo. Esto es increíble, ¿verdad? Es increíble. El enemigo estaba ahí mismo. Ahora, vamos a ir al Salmo 41, verso 9. Vamos a dar una mirada cercana a esto. Esta es una profecía del Antiguo Testamento que se cumplió por Judas. Versículo 9. La Escritura dice: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Este versículo se refiere a lo del Nuevo Testamento en Judas, o sobre Judas, y es el hijo de mi paz, mi propio amigo. Duele ser traicionado por un amigo. Duele. Y le dolió al Señor. El clima de este drama, aquella noche, fue en el jardín del Getsemaní. No vamos a leer todo ahora, pero eso es uno de los dramas más grandes, y fue lo que cambió mi vida en el 79. Cuando estudié el Getsemaní, el Señor abrió mis ojos y pude ver lo que Jesús sufrió por mí, y esto me tocó. Y en esa noche Jesús lloró y sudó por ti y por mí. Él oró por mí, por ti, por todo el mundo. Y Él dice: Padre, si es tu voluntad, quita esta copa de mí. Pero entonces dice: que no sea como yo quiera, sino tu voluntad. Y tomó de la copa del pecado del mundo. Él lo decidió por ti y por mí. Él tomó la copa también de los pecados de Judas esa noche. Después del jardín, vamos a ir a Mateo 26. Mateo 26, versículos 47 al 50. Después de que Jesús ora 3 veces en el Getsemaní y suda sangre y agoniza por los pecados del mundo. Y yo no creo que Él oró por ti, por mí, con nombre específico, pero estábamos en su corazón. Tú estabas en su corazón como lo estaba yo. Él nos conoce muy bien. En el versículo 47, mientras todavía hablaba, le estaba hablando a sus discípulos, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús, ¿y qué le dijo a él? Judas dijo, esto es poderoso, que el Señor abra nuestros ojos a esto. Judas dijo, puedo con costo creerlo: salve, salve, maestro.
Las palabras que estaban viniendo fuera de su boca eran palabras buenas. Él estaba diciendo por sus palabras que estaba honrando al Señor. Salve maestro, y le besó. Ahora, un beso supuestamente es una expresión tierna, de afección entre dos personas, y es muy, muy especial. Michael Card tiene un himno que dice: ¿por qué tiene que haber un amigo que decidió traicionar a Jesús? ¿Por qué tiene que haber un beso que no fue lo que un beso debe de ser? ¿Por qué un amigo tiene que traicionar a un amigo? Un extraño nada tiene que hacer. Solamente un amigo puede venir tan cerca como para causar tanto daño. Y Judas besó a Jesús, que es algo bueno, es una expresión de amor. Y él dijo: salve maestro, que eran las palabras correctas, las palabras correctas. Pero lo que realmente estaba pasando dentro de Judas era Satanás, el mismo Satanás, ¿no es cierto? Es un pensamiento increíble. En medio de las expresiones de lealtad y alabanza estaba Satanás mismo, detrás de una máscara de cristiano. ¿Miraron eso? Satanás detrás de una máscara de un cristiano. Eso era lo que estaba pasando con Judas, el hijo de perdición. ¡Wow! Dejen que ese pensamiento profundice en sus almas. Déjenme preguntarles, ¿qué es más difícil? ¿Qué es más difícil? ¿A alguien como Adolfo Hitler, que abiertamente hizo guerra contra el mundo, que a todo el mundo sabe que ese era un hombre malo? ¿O alguien como Judas, que decía ser un seguidor de Jesús y le besó, pero que era un canal de Satanás para poner a Jesús en la cruz? ¿Qué es más duro? ¿Alguien como Hitler o alguien como Judas? Déjenme preguntarles, ¿quién de estos tiene una descripción mejor del anticristo bíblico, ¿El anticristo bíblico será alguien como Hitler, fuera de la iglesia? ¿O quizás el anticristo es alguien como Judas, dentro, que profesa lealtad al Señor y le traiciona al maestro con un beso? La respuesta a esa pregunta está en nuestras Biblias. La respuesta es esta frase misteriosa: el hijo de perdición. Cuando nosotros escribimos esa frase, nuestras mentes pueden alcanzar la verdad. Viene la aceptación, el Espíritu Santo nos muestra la realidad y aprendemos la verdad. Aprendemos la verdad, nuestros ojos se abren y miramos la realidad de lo que la Biblia está realmente hablando. Vamos a ir a 2 de Tesalonicenses, el capítulo 2. Vamos a terminar por aquí. 2 de Tesalonicenses 2. Pablo dice, el versículo 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. En el versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá cuando Jesús venga sin que antes venga la apostasía dentro de la iglesia y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición. El hecho es, la realidad, que el anticristo bíblico no se levanta por fuera o de fuera de la iglesia. El anticristo bíblico, el hijo de perdición, que es un código secreto, una frase secreta para abrir nuestros ojos a la luz, que nos apunta a alguien o a algo como Judas, alguien dentro, alguien que reclama ser un seguidor de Jesús, pero que últimamente le traicionaría a Jesús con un beso. Amigos, tenemos mucho que estudiar para mirar lo que realmente la Biblia enseña sobre el anticristo. Y yo quiero cerrar esta reunión preguntándoles, ¿tú has alguna vez jugado el papel de Judas en tu vida? ¿Tú has traicionado a Jesús con un beso? Si tú lo has hecho, yo quiero decirte
que a pesar de eso Jesús te ama. Y si tú le das tu vida a Él, si tú le das tu corazón, Él va a salvarte por su gracia, te va a perdonar y te va a levantar para llevarte todo el camino al reino de Dios. Esperamos que hayan gozado esta mirada investigadora, uno de los tópicos más intrigantes y sin lugar a dudas uno de los tópicos más controversiales al ser estudiados hoy, descubrir la identidad de este misterioso anticristo. Quiero tomar esta oportunidad también para recordar que toda esta serie está disponible en DVD, VHS, audiocassettes y un libro. Estos tópicos son dignos de compartirse con amigos, miembros de familia o compañeros de trabajo. Llámenos hoy. Cuando usted ordene, siéntase libre de incluir su donación para ayudar a esta serie y a otras similares para que sean puestas al aire en muchos lugares y muchos canales de televisión como sea posible. El tiempo nunca ha sido mejor para compartir al mundo entero lo que la Biblia tiene que decir sobre lo crucial y sobre el tiempo de estos temas. Denos una llamada, aquí está la información que usted necesita. Para ordenar el libro más vendido de Steve Woolrich, Las Crónicas del Anticristo, o para tener la serie en video, audio o DVD, llame al 1-800-795-7171 o escriba a Texas Media Center, P.O. Box 330489, Fort Worth, Texas 76163. Tenemos mucha más investigación y más descubrimientos que llevar adelante mientras seguimos adelante en la investigación de las Crónicas del Anticristo. Steve va a examinar todo lo que tiene que ver con el Anticristo y el templo. Usted no se lo quiere perder. Gracias por mirar. El enfoque último en este drama del tiempo del fin con la reconstrucción del templo tiene que ver mucho con lo del anticristo para venir, entrar en el templo y reclamar y decir que Él es Dios. Lo que vamos a hacer en esta reunión, vamos a dar una mirada cercana a esa enseñanza y vamos a examinarla de una manera más cuidadosa acerca de lo que dice Segunda de Tesalonicenses. Esto es una de las razones, lo que dice Segunda de Tesalonicenses, por lo cual muchos están mirando hacia el templo o están observando lo que pasa entre Israel y la PLO, las conversaciones de paz. Muchos cristianos sinceros piensan que lo que está pasando allá es lo que va a tener un significado específico para el final del tiempo. Pero vamos a dar una mirada cercana a la Biblia para mirar qué es lo que Dios realmente nos dice y qué bendiciones podemos